Hoy, día 20 de abril, es el día de Beato Francisco Page, sacerdote jesuita y mártir. En Londres, de nuevo en Inglaterra, Beatos Francisco Page, de la Orden de la Compañía de Jesús, y Roberto Watkinson, presbíteros y mártires. Este último había sido ordenado apenas un mes antes, y ambos, por su condición de sacerdotes, fueron ajusticiados en Tyburn, en tiempo de Isabel I. Nació en Amberes, Bélgica, de padres ingleses acomodados y emparentados con la familia católica Page de Harrow, pero él no era católico. Cuando la familia regresó a Inglaterra, Francisco estudió leyes en Londres. Después fue ayudante de un abogado católico, de cuya hija se enamoró. Pero ella no quiso que se hablara de matrimonio siendo él protestante. Al estudiar la religión católica, empezó a sentir una especie de atracción hacia el sacerdocio. Entonces Francisco decidió discernir su fe con el padre jesuita John Gerard, conocido de la joven. El padre Gerard estaba entonces en la cárcel de Clink, en Londres, y podía recibir visitas. El jesuita incluso allí pudo celebrar todas las ceremonias de Semana Santa. El trato con el jesuita hizo que Francisco cambiara definitivamente su propósito de matrimonio por el del sacerdocio católico. Cuando el padre John Gerard fue trasladado a la Torre de Londres, donde ya no podía recibir visitas, se vio al joven paje merodear diariamente por las cercanías de la torre, confiando ver a su confesor en la ventana de su celda. Tanto fue esto que se hizo sospechoso de intentar contacto con un preso y fue detenido, en 1597, aunque se le puso en libertad poco después. Entretanto el padre John Gerard fue sometido varias veces al tormento del potro, pero aún muy débil logró evadirse el 5 de octubre de 1597 desde la Cradle Tower con la ayuda del hermano jesuita San Nicolás Owen, de su amigo John Lilly y de Francisco Page. Poco después, Francisco Page viajó al continente y se matriculó en el Colegio Inglés de Douai, en Flandes del Sur, con el nombre de John Hickman. Fue ordenado sacerdote el 1 de abril de 1600 en Arras, Pas de Calais, Francia. Y en junio de ese mismo año regresó a Inglaterra. Ejerció casi 2 años el ministerio en Londres y sus alrededores. Su trabajo era peligroso. Una vez, apenas pudo librarse de ser detenido, estaba en casa de Anna Lane ya revestido para empezar la Eucaristía con un grupo de católicos. Cuando irrumpieron en la casa los perseguidores, logró sacarse los ornamentos y, apurado, sentarse entre los asistentes, figurando ser uno más que esperaba la llegada del sacerdote. Después Anna Lane lo ayudó a escapar. Sin embargo, andando el tiempo, ella fue arrestada y ejecutada por ayudar a los sacerdotes a escapar de las autoridades. Anna Lane fue canonizada en 1970. 14 meses más tarde, el padre Francisco Page no tuvo la misma fortuna cuando fue reconocido por una mujer, antigua católica, que tenía por oficio delatar sacerdotes para obtener una recompensa. El padre Page logró refugiarse en una posada, pero ella lo descubrió y obligó al posadero con amenazas a mantenerlo allí hasta que llegaran las autoridades. El juicio se inició el 12 de abril de 1602 y fue acusado de haber sido ordenado sacerdote en el extranjero y haber ejercido el sacerdocio en Inglaterra, lo cual era alta traición según el Estatuto de 1581. El 19 de abril se dio la sentencia, muerte en la horca. El P. Francisco Page estaba en proceso de admisión en la Compañía de Jesús. El P. provincial, Henry Garnet, lo había ya admitido y ambos esperaban la oportunidad para que Francisco pudiera viajar al continente para iniciar el noviciado. La noche antes de su muerte, estando en la prisión de Newgate, se le permitió reunirse con el sacerdote jesuita Henry Floyd, quien estaba en el calabozo vecino. Con él escribió la fórmula de los votos de la compañía, la pronunció lo más solemnemente que pudo y la firmó para que se la hiciera el llegar al padre Garnet. El P. Henry Floyd sabía que él podía recibir los votos de Francisco Page. Al día siguiente,
20 de abril de 1602, el P. Francis Page, con otros 2 sacerdotes, fue arrastrado hasta Tyburn Hill, en las afueras de Londres. Allí, antes de subir al cadalso, Francisco atestiguó que ya era jesuita. Fue ahorcado y su cadáver partido en 4.